Voy a, hermanos, enseñar un tema, hermanos, relevante a que casi los pastores tenemos temor de enseñarlo. Pero ustedes son una iglesia muy nueva. No son una iglesia que tienen mañas, ¿verdad? Cuando una iglesia, hermano, tiene mañas, la gente, vea, dice, habla lo que le conviene o lo que le favorece. Y aún esta enseñanza que voy a dar, pero su paciencia, puede, hermano, servirle a usted para defenderse cuando la gente hable mal de lo que vamos a hablar hoy. Y voy a tocar temas que quizás le va a molestar su conciencia. Por ejemplo, hermano, que un creyente carnal hable mal de la iglesia o del pastor y usted solamente lo escuche y diga, yo no dije nada para no meterme en conflicto con él o con ella. Simplemente usted participó de ese pecado. No es que tenía razón, simplemente participó de ese pecado. Si, digamos, un miembro habló mal de la iglesia o del pastor de un miembro, ¿verdad? ¿Por qué no lo cayó? Le diga al hermano, o sea, ¿por qué habla así de esa manera? Repréndalo, hermanos. O sea, nos quedamos callados o simplemente justificamos sus palabras, ¿verdad? Decirle, hermano, no hable así, somos el cuerpo de Cristo. Dice un pastor que yo escucho que hay que defendernos unos a otros. Sí, hermano. A veces nosotros permitimos que gente pagana, impía, gente carnal que está en la iglesia hable mal de la obra. Nos quedamos y dijimos, no, es que mi familia, por me quedo callado. No, hermano, no importa si es mi familia. Debo de decirle, cállese la boca. Dice el apóstol Pablo, a los cuales es preciso tapar la boca. Sí, así dice la Biblia, es un mandato. Y hablo con estas cosas con ustedes porque son gente nueva, hermanos. Son gente nueva ustedes. Ustedes no son gente que tienen mañas. De hecho, aquí muchos tienen aquí buenas actitudes, tienen un buen corazón para Dios, pero les hace falta algunos ingredientes como obediencia, sumisión, hacer bien las cosas. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios como siempre lo hemos hecho. El tema de esta noche se llama ¿cómo debería la iglesia local conocer y reconocer a su liderazgo espiritual? ¿Cómo la iglesia debería de conocer y reconocer a su liderazgo espiritual? En este caso, hermanos, el líder que Dios ha puesto, el sacerdote que Dios ha puesto. Por ejemplo, una esposa sabia reconoce, hermanos, la autoridad de su esposo, de su sacerdote. Por ejemplo, su esposo es un sacerdote. Ahora, el sacerdote o el pastor o el esposo no tiene que ser tampoco un tirano, hermanos. Tiene que escuchar también. A mí me revienta cuando alguien dice, hermano, me molesta cuando a alguien le gusta sugerir, pero no le gusta que le sugieran. Me molesta eso porque es egoísta. Y a veces somos así los matrimonios, ¿verdad? Somos buenos para opinar y para decir cosas, pero no nos gustan que nos hagan ver. Cambiamos nuestro semblante, comenzamos a mover el pie así de enojados, ¿verdad? Porque nos están haciendo ver las cosas. O le decimos, esa va con lo mismo este. Somos egoístas, hermano. Ahora, entonces la iglesia debería de aprender a reconocer a su liderazgo espiritual que Dios ha puesto en la iglesia, como el pastor. Ahora, hay tres nombres, hermanos, que se le dan al pastor. Uno es, por ejemplo, pastor maestro. Otro es anciano. El pastor tiene que enseñar. Y, hermanos, por eso se llama pastor maestro. La palabra griega es poimen, pastor maestro. Ancianos. La palabra anciano quiere decir alguien que tiene madurez. Un joven de 30 años podría ser anciano, o sea, un líder espiritual. También la palabra obispo es alguien que está, hermanos, supervisando. El pastor se vuelve supervisor en la iglesia.
De lo que no está bien, él tiene que reprender a cara cuando las cosas no estén bien. El pastor tiene que tener una actitud de anciano, de alguien con madurez, que decida con firmeza, sin retroceder, ¿verdad? Si dice sí, sí, si dice no, no. O sea, no tiene que cambiar la verdad por las cosas del mundo. Un anciano tiene que saber qué es lo que quiere, tiene que tener dominio propio, hermanos. El anciano o el pastor tiene que estar por encima de las iglesias, de la oveja. O sea, el pastor tiene que estar madurando vez tras vez, creciendo, para poder llevar a la iglesia a otro nivel de vida espiritual. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del pastor? Número 1, la primera responsabilidad, hermano, el pastor también tiene responsabilidades, no solamente la iglesia. Me gustaría que les escriba. No solamente la iglesia tiene responsabilidad. A veces hay pastores que dicen, vea, ustedes son responsables de mí, es cierto, pero también el pastor tiene responsabilidades de la iglesia. Una de ellas, hermano, y lo digo, y aquí yo también me toca mi ego también, me toca a mí, no solamente estoy aventando pedradas aquí. Una de las responsabilidades del pastor en la iglesia es que tiene que alimentar las ovejas del Señor. Vea por favor lo que dice Juan, capítulo 21, versículo 15 y 17. Una de las responsabilidades del pastor es alimentar a las ovejas. ¿Cómo se alimentan las ovejas? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una pregunta que le hace Jesús al apóstol Pedro. Y le dice, Simón, ¿me amas? Aquel Simón o aquel Pedro que había negado a Jesús. Algunos dicen, ¿verdad? Pero lo dicen bromeando que dice que Pedro negó a Jesús porque Pedro le sanó la suegra. Y él quería que se muriera. Tonteras. Pero Jesús le hace una pregunta a Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Es una pregunta, hermano, fuerte en la Biblia. Nunca se llene la boca usted de decir, yo amo a Jesús, si usted no obedece, no hace caso a la voz de Dios. No sea mentiroso en decir, pastor, yo amo a Jesús. No, si usted no hace lo que Jesús dice, usted no lo ama. Amar a Jesús implica hacer lo que Él dice en su palabra. Hermanos, yo quiero que le quede claro eso. Mire, son bien sencillos para enseñarle a usted. Esta predicación yo no la he escuchado de otro predicador. Estoy diciendo. No, hermano, si alguien ama a Jesús, entonces le dice a Jesús, ¿me amas, Pedro? Le dice Jesús, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice a Jesús, entonces demuéstramelo. Ahora, si usted me va a decir, pastor, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, entonces ¿por qué no hace lo que Él dice en su palabra? ¿Por qué hace lo contrario de lo que dice la palabra de Dios? Una de las preguntas que Jesús le hace a Pedro, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, demuéstramelo, apacienta mis ¿qué? Corderos, que son las ovejas. Quiere decir, alimenta las ovejas. Una de las grandes hermanos, responsabilidades del pastor es enseñar la palabra de Dios tal como está, sin ponerle ni quitarle. A veces lo que el pastor alimenta a la oveja o la predicación del pastor bíblico es aquel, hermano, que habrá gente que estará contenta con su mensaje. Pero habrá gente que estará molesta con su mensaje. Habrá gente que dirá, por mí lo dice el pastor, ya la agarró conmigo, me está tirando en indirecta, me está tirando pedrada. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor bíblico es aquel que enseña todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Aún yo, mi esposa la quiero mucho, la amo. Yo le digo a ella, mira, cuando estés predicando en el púlpito, no me veas como tu esposo.
Mírame como el pastor. Porque muchas veces hay cosas que yo he dicho y ella ha dicho, bueno, Víctor, Dios usó al pastor este día para enseñarme a mí. Y no quiero que te enojes conmigo, le digo yo. Porque, o sea, yo estoy enseñando la palabra de Dios en el púlpito como pastor. Es mi responsabilidad. Ahí no entran amistades, ni familia, ni amigos, nada, hermano. Es muy diferente. Ahora, pero la responsabilidad del pastor es alimentar las ovejas, darle buen alimento, engordar las ovejas con la palabra de Dios. Hermano, así como el pan es para el cuerpo, la palabra es para el alma y el espíritu, hermano. Había un pastor que le dijo a otro pastor, tu mensaje, le dijo, 1 es muy largo, no me gustó. 2, le dijo, es muy bíblico. Imagínense, yo me puse a pensar, ¿verdad? ¿Y qué tipo de, a saber cómo tendrá las ovejas este pastor? Las tendrá todas desnutridas, anémicas. Porque la palabra alimenta, la palabra sana, la palabra purifica, la palabra llena de vida al pecador, al creyente, hermano. No solamente busquemos hay gente que anda buscando ciertas verdades, hermano. Tiene que ser todo el consejo de Dios. Hay cosas, créanme, hermano, que hay cosas que no están apuntadas en mis apuntes, ni lo había pensado. Y de repente en la predicación, Dios me da revelación, que lo diga. Yo digo, Señor, yo no quise decir eso. Y Él lo puso en mi mente, que lo dijera. Créanme que sí. Entonces le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, apacienta mis corderos. Quiere decir, alimenta, da buen pasto a mis ovejas. Hermano, el pastor bíblico es aquel que pasa no solamente estudiando la palabra. Ese pastor tiene intimidad con Dios, habla con Dios, piensa en Dios. Por ejemplo, el pastor bíblico es aquel que no solamente va a predicar un mensaje para quedar bien con un grupo de personas. El pastor bíblico es aquel que ve las ovejas y dice, la iglesia carece de este problema, tiene esta necesidad, y de eso predica. De eso predica. Hermano, mis sermones, lo digo con mucha sencillez, no van etiquetados. Mis sermones van etiquetados para toda la iglesia, de acuerdo a la necesidad que veo en la iglesia. Pastor, ¿cuándo va a cambiar su mensaje? Cuando usted cambie. Usted cambia, hermanos. Voy a seguir predicando de la fe, de orar, de congregarse, de ser obediente, hasta que usted sea obediente. Cuando usted cambie, voy a cambiar mi mensaje, iglesia. Pero una de las responsabilidades del pastor, ¿cuál es, hermano? Alimentar las ovejas del Señor, bíblicamente. Número 2. Pero fíjese que Pedro, en ese versículo, hermano, Jesús a Pedro le pregunta 3 veces. Vea el versículo 16 que dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea. ¿Sabe qué dice pastorear? Dirige mis ovejas, dirígelas, guíamelas con paciencia. Alimentámelas, sí, con buen pasto. No cambies el pasto. Y después le dice, y también quiero que me las dirijas. En cierta ocasión Pablo dijo, presentando a todo hombre perfecto a Cristo. Cuando un pastor está predicando la palabra de Dios, está llevando a las ovejas a que puedan parecerse a ¿quién? Con la palabra de Dios. Una pregunta, hermano, les hago. Nunca he escuchado yo a un cristiano que diga, hermanos, imítenme a mí. Quiero que me imiten a mí, como yo imito a Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nadie se preocupa, hermano, por querer alimentarse. Ahora, la otra, versículo 17. Y le dijo la tercera vez, 3 veces, Simón, ¿cuántas veces negó Jesús? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces le pregunta aquí? 3. ¿Por qué le pregunta 3 veces? Le pregunta, hijo de Jonás, ¿me amas? Y las mismas expresiones utiliza, ¿me amas? Pero se puso ¿cómo?
Bueno, ¿qué pasaría si Jesús le pregunta a usted, Angelita, Ricardo, Gustavo, Cecilia, Julia, Ana, René, Anabel, ¿me amás? Y usted dice, sí, te amo, Señor. Y vuelve a preguntar otra vez esa es la misma pregunta, ¿verdad? ¿Me amás? Creo que la tercera vez usted se pusiera triste. Sí, por eso. Y ¿sabe qué le dijo? Y le respondió, Señor, tú sabes. Mire qué interesante. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Le dijo 2 veces, sí te amo, ¿verdad? Pero en la tercera vez que le dice, tú lo sabes. Hermano, solo Jesús sabe si usted en verdad lo ama a Él. Pero puede demostrarse como pastor ante el mundo, que el mundo vea que yo lo amo a Él a través de vivir una vida recta, como Job, irreprensible, intachable. Todos somos llamados a eso, iglesia. Y dice el versículo, tú lo sabes todo. Por eso, hermano, cuando usted le pregunte, ¿cómo estás con el Señor? Nunca diga, estoy bien. Mejor diga, Él lo sabe todo. Él sabe cómo estoy. ¿Cómo es su matrimonio? No, Él lo sabe todo. Pedro quiso impresionar a Jesús. Señor, vos sabés que te amo. Y dice Jesús, yo te conozco, Pedro. Te conozco. Claro, hubo un tiempo que ya Pedro creció, maduró, ¿verdad? Con el tiempo. Y ¿sabes qué, hermanos? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y en verdad Pedro amaba a Jesús, fíjese. Porque todo lo que Pedro dijo fue cierto. Le dijo, Señor, si es posible, voy a dar mi vida por vos. Y Pedro lo hubiera hecho. Aún Pedro estuvo dispuesto a arrancar la cabeza a un tipo ahí que le arrancó la oreja. Pedro amaba a Jesús. Entonces le dice Jesús, vea, si me amas, Pedro, entonces apacienta. Ya no le dijo, dirige mis ovejas. ¿Sabe qué le dice? Aliméntalas. Alimenta mis ovejas. Entonces, el deber del pastor de una iglesia local bíblico es alimentar las ovejas, hermano, del Señor. Número 2, proteger las ovejas. Busque Hechos 20:28. El pastor no solamente alimenta las ovejas, también las protege. ¿Pastor de qué las protege? Le voy a decir de qué los protege. Hermano, hemos llegado a tiempos donde hay falsa doctrina, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsa doctrina, hermano. Y somos llamados, ¿sabe qué? A defender y a enseñar la palabra de Dios para que usted no caiga en manos de falsos maestros. Por tanto, dice Pablo en esos 20, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Dios, hermano, quiero que la iglesia entienda esto. A un pastor Dios lo pone, no los hombres. A un pastor Dios lo pone. Y al que Dios llama, a ese confirma. Al que Dios llama, respalda, hermanos. Lo respalda. Y dice el Espíritu Santo que dice, os ha puesto. Hay muchos pastores que son impuestos, hermano. Hay pastores, hermano, que como no hay quien pastoree, de repente, se levanta una mujer pastoreando. La Biblia dice en Timoteo, mi esposa es la esposa de hermano Víctor, no es la esposa, no es la pastora. La Biblia dice obispos, no dice avispas. ¿Verdad? El que anhela obispado, buena obra. Pero es necesario que el obispo, dice, no la avispa. Entonces el término es masculino, obispo, hermano. Ahora, la iglesia bíblica es aquella que tiene pastor, no pastora. Pastor, ¿qué pasa si usted alguna vez se muriera, hermano Víctor? Aquí hay varios, pueden predicar Gustavo, Ricardo, el hermano Carlos. ¿Sí? Pero dice aquí, dice, el cual el Espíritu Santo os ha puesto, hermano. Pastor, ¿es bíblico que hagan predicadoras? No es bíblico, hermano. No hay en la Biblia una predicadora. Pero es que aquella iglesia lo hace porque no es bíblica. Es la verdad, hermanos. Son antibíblicos. Son iglesias satánicas, hermano. Pero dice que el Espíritu os ha puesto. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama el espíritu feminista que hay en las iglesias hoy.
Dice, o sea, quien pone los pastores es Dios, hermano. Ahí está mi hijo, yo quiero que estudie, se prepare, pero si Dios lo llama, que lo llame él, no yo a él. Sí. Hay pastores impuestos, esos pastores impuestos los que fracasan con las iglesias, porque no son llamados por Dios, hermano. ¿Para qué dice el versículo? Para apacentar, o sea, para pastorear, para dar de comer a las ovejas, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Versículo 20. ¿De quién es la iglesia, hermanos? ¿Su propia qué dice? La cual Él ganó con su propia. ¿De quién es la iglesia? ¿De los pastores? El pastor que dice, esta es mi iglesia, a mí me cuesta, está equivocado. La iglesia es del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Sí, yo no soy el dueño, yo solamente soy un servidor, yo soy un cholero de Dios, es lo que soy aquí, un burro de Dios. Sí, hermano. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que Dios dice que somos comparados con, hermanos, con los vasos de barro. ¿Sabe que los vasos de barro eran nicas donde la gente orinaba en el tiempo de Pablo? Hermanos, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Versículo 29, ¿qué dice? Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, ¿qué se levantarán? Hombres falsos, líderes falsos. Se levantarán la falsa doctrina, falsos maestros. Ya está, hermano, ya está en su apogeo fuerte. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que le hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuidado con aquel que le habla mal de la obra para llevárselo para otra iglesia. Hermano, yo no entiendo por qué muchas iglesias roban miembros. De repente un miembro, ¿verdad?, se enojó con el pastor y hace su iglesia ahí en la esquina y le pone la última carreta. ¿Verdad? Y se robó 5 miembros de la iglesia, los enojados con el pastor, y comienzan a predicar un mensaje de rebeldía, de amargura, hermano. Y comienzan a arrastrar a la gente débil, comienzan a hablarle, van de casa en casa y hablan mal del pastor, mal de la iglesia, mal de lo que se hace. Hermano, alguien que hable mal de la iglesia, del pastor, no es cristiano, es un falso, es un lobo vestido de oveja. Así dice la Biblia. Y dice, ¿para qué dice? Arrastrar a los discípulos, hermano. Entonces Pablo dice que después de su partida habrán grandes problemas. Por eso es que el pastor tiene que estar enseñando. Hermano, mire, hay cosas que usted ya sabe que se las he enseñado una y otra vez, hermano. ¿Y por qué se las enseño, pastor? ¿Por qué las enseña, pastor? Las enseño para que no sean arrastrados por las falsas doctrinas que están levantándose ahorita en nuestro medio. En nuestro medio, hermano, hay muchas religiones. Hoy le dicen a usted, véngase para acá, le vamos a dar la corbata y el saco para que sirva. No, hermanos, no. Véngase para acá, aquí va a tocar la batería, la guitarra, el piano, aquí usted va a cantar, aquí va a estar con la escuela bíblica. Y le ofrecen ministerio, hermano. Y le hablan, o sea, y aunque tengan falsas doctrinas, falsas enseñanzas, los llaman, hermano, y están sirviendo. A mí hace años, en el 2012, el 25 de diciembre, a mí me dijeron, mira, queremos que renuncies a tu doctrina bíblica. Y vas a seguir pastoreando en la iglesia tal. Yo pastoreé 12 años. Y le dije, no, sáquenme, échenme mejor, me voy. Yo no puedo renunciar a lo que he visto y oído. Entonces requiere carácter. Y estuve enfrente a los líderes de la iglesia a nivel nacional. Me hicieron varias asambleas a mí. Me confrontaron. Y ni un versículo usaron. Y eran gente, hermano, fuerte a nivel nacional. Me dijeron demostrar, y me comenzaron a decir, mira, la Biblia dice que, y comenzaron a hablar de versículos todos tergiversados. Hermanos, es por eso que el pastor es duro con el púlpito muchas veces. Yo soy duro aquí, yo soy amable con ustedes, pero lo hago para protegerlos de los falsos maestros. El versículo 31 que dice: por tanto, velad y acordándolos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas cada uno. Eso es lo que hemos hecho en la iglesia, hermano. El pastor tiene que estar amonestando una y otra vez con la palabra, una y otra vez con la palabra. Pastor, pero ¿por qué no metemos el método urbano, el método de los hombres para crecer? Hermano, no, yo no lo ocupo eso. La iglesia no necesita eso. ¿Qué dice el versículo 32? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para hacerlos crecer y madurar y construirlos y daros herencia con todos los santificados.
Es por eso que el pastor tiene que alimentar la oveja. Esa es la primera responsabilidad del pastor, es alimentar la iglesia y a la vez protegerlos de los falsos maestros que vienen, hermano. Hermano, hay muchas iglesias que parecen cristianas, pero no lo son, hermano. No lo son. Tengan cuidado. Discierna, hermano. Discierna. Cuando algo no tiene mano de discernimiento, a todo le dice amén, a todo le dice sí, aunque esté equivocado, cerrado. No, hermano. Tenga cuidado, por favor. Hay un predicador que yo escucho, es muy bíblico el hombre, y me impacta a mí, me causa molestia su predicación, porque me ayuda mucho, pero no cree en el rapto. Me gusta cómo predica, cómo enseña. Es muy energético para predicar, tiene mucha unción para predicar, pero dice que la iglesia pasará por la tribulación. Yo no creo así. Puedo estar de acuerdo en muchas cosas con él, pero no en eso. Es posible que los testigos de Jehová digan, ¿verdad?, son gente moral, educada y todo, ¿verdad?, pero no estoy de acuerdo en sus doctrinas. Puede ser que tenga una familia que sea mormona o católico o lo que sea, pero podemos ser familia y amigos, pero no compartir lo que ellos dicen. No se puede, hermano. Por eso que yo amonesto vez tras vez con la Biblia. Amonesto con la palabra de Dios, porque vendrán falsos maestros. Y falsos hermanos también. Gente que busca sus propios intereses, hermano. Yo he visto aquí en esta iglesia gente que ha venido y se ha ido buscando sus propios intereses. Unos buscando carne, otros buscando dinero, otros buscando ministerio, y se han ido. Simplemente. Y hoy andan en el mundo, revolcándose, pecando, viviendo vidas pecaminosas, porque lo que buscaban era un título, un algo así. Y nunca se dejaron pastorear, nunca se dejaron enseñar, nunca se dejaron discipular. Yo conozco, aquí gracias a Dios nunca se ha dado, ¿verdad?, pero conozco hombres que entran a la iglesia, son impíos, son solteros, ¿verdad?, y ven que era una chamaca bonita y como la muchacha, hoy, hermano, hay un problema serio, y quiero hacer un paréntesis. Y yo quiero, y lo digo, hermano, muy en serio. Hoy los muchachos de hoy en día no son tan inmaduros, ellas y ellos, que no tienen discernimiento para elegir a su pareja. O sea, dice un predicador, y me gustó lo que el predicador dijo en la mañana, dijo así: hoy los jóvenes, dijo, hoy en día no buscan mujeres piadosas, que amen a Dios, entregadas, que sirvan a Dios. Hoy lo que andan buscando son cueritos, buenos pechos, buenas nalgas, buenas chiches, buenos ojos, buena boca para besar, que bese rico, pero no buscan mujeres piadosas y entregadas a Dios. ¿Y sabes qué dijo el predicador? Si tú andas con una mujer así, habla noviazgo, ¿verdad?, déjala, porque es basura. No tiene pensamientos de Dios, no quiere congregarse, no quiere orar. Sí, hermano. Te vas a casar, hermano, te vas a casar con una cara de diablo. Es cristiana. Y decía él, pero hoy la jovencita decía, como no tienen discernimiento, de cualquier duno se enamoran, aunque sean impíos. Y ya cuando se casan, al mundo. Porque dice, yo entré por vos a la iglesia, ¿verdad? Yo entré por vos a la iglesia, así que aquí no vamos al culto ya. Sí, hombre, hermano, yo conozco, aquí nunca se hace caso, ¿verdad?, pero conozco hombres que le dicen, me voy a casar por el evangelio con vos y todo, ¿verdad? Pero cuando ya tienen ya la presa ahí, ya no hay culto, ya no hay iglesia, ya. Aquí se hace lo que yo digo. Porque los jóvenes andan detrás de cueritos nada más. Cueritos bonitos, duritos, lo que sea, póngale usted lo que quiera, porque no es discernimiento. ¿Y sabe qué? Te vas a dar en la madre. ¿Y sabe qué? Dios se va a reír de tu calamidad y vas a ser miserable para toda tu vida, porque no contaste con Dios. Pastor, pero no fuma, no toma, no importa. No es cristiano, no es creyente. Hoy las jóvenes solteras no buscan jóvenes entregados a Dios. Pastores que no hay en la iglesia, espérate en Dios. Espera en Dios. Es que, pastor, todavía no lo encuentro. Pues sí, ora y Dios en su tiempo todo pasará. Amén. Sí, hermano. Sí. Jóvenes, y yo hablo con los jóvenes solteros, busquen muchachas entregadas a Dios. No te van a difamar tu imagen. Busca hombres de Dios, mujeres de Dios. Dile, mira, yo quiero un hombre de Dios para toda mi vida, que adore a Dios, que busque de Dios.
Que un día sea el segundo pastor en la iglesia, o sea, el pianista o el guitarrista o el ministro, el predicador, el evangelista. Eso hay que buscar. Pero buscamos a veces esto, hermanos. Buscamos estar bien. Yo no es lo que mi hija un día crezca, se enamore de un siervo de Dios. No de cualquier tontera. Yo quisiera. Impíos no van a entrar a la casa. No. Impíos no van a entrar a la casa. Yo lo digo así. Igual mi hijo, igual. Yo quiero que yo recuerdo cuando anduve con mi esposa, le decía, mira mi amor, le decía a ella, cuando éramos novios, yo voy a ser pastor. Te estoy pastoreando. Si vas a seguirme ya. 6 meses anduve con ella de novio. Y ahora nos casamos. Y ahí está, tenemos 16 años de estar juntos. Y solamente nos casamos civil. Ahí estamos juntos. Pero sé lo que me llevé. Sé que ella no se ha rajado, hermanos, ante la crisis del desierto. Si tú no ves que andar con Dios, mándala a volar. Si mándala a volar, dile ya no es para mí. Dile. Pero habla del noviazgo. Yo quiero gente gente apasionada por Dios, gente entregada a Dios. ¿Amén, iglesia? Sí, pero si andas detrás de la carnita, del cuzuquito, del culito, así dijo la palabra, te vas a ir y te va a sacar. Te va a sacar. Te va a sacar. ¿Y sabes qué? Si te andas con un impío, solamente te va a usar nada más en la cama y te va a dejar. Porque se pierden los impíos, solamente comerte y dejarte. Y lo digo yo como pastor, yo soy hombre. ¿No es cierto? ¿Sí o no, hombres? ¿Sí o no, hombres? Solamente el impío solamente usa a las muchachitas, las despatarra y si te vi, no te conocí. ¿Sí o no? ¿Hombres? ¿Medios hombres? No. Sí, hermano, en serio. Y parece chiste, hermano René, parece chiste, pero es cierto. Así es. Yo con mi esposa me cuidé hasta el matrimonio. Me guardé para Dios. Me guardé para Dios. Porque yo sabía quién era yo. Yo sabía quién me había llamado al ministerio. Entonces, ¿por qué dijo el pastor eso? Porque tenemos que discernir hasta en eso, hermano. Aún muchas veces puede ser cristiano el muchacho, pero si eres carnal, no funciona. Alguien decía por ahí, vea, cada oveja con su pareja. Es un dicho, ¿verdad? Busca a alguien de tu misma edad, busca a alguien de tu misma medida espiritual. Si eres carnal, busca una carnal. Si eres un mediocre, busca una mediocre. Si eres rebelde, busca una rebelde que no quiera nada con Dios. Pero realmente hay que buscar gente que se entregue. Pero hermano, hoy yo le decía hoy a Ricardo, no sé, porque estamos trabajando, hoy se ha perdido. Hoy en las iglesias no hay jóvenes consagrados. Hoy los jóvenes andan detrás, hermano, de los culitos. Eso no es fuerte, pero es la verdad, hermano. Andan así, andan enloquecidos. Ven un murciélago, creen que es un ángel. No tienen discernimiento, hermano. Amén. No tienen hermano, ve un espantapajo y creen que es un ángel que lo está hablando. No, hermano. No hay discernimiento. Sí. ¿Sabe una cosa? Jóvenes, a los solteros les digo, aprendan a esperar, hombre. Y mientras esperan, Dios, sírvanle a Él y van a ver la recompensa. Y fíjense bien con quién. Es que pastor, ya me entregué a él y le di ¿sabe cuál fue el regalo de mi novio, pastor? ¿Cuál fue? Yo fui su regalo, el 24. Me entregué. Qué bárbaro, pa. Qué bárbaro. No, hermanos. No. Número 3, otra de las cosas que el pastor tiene que hacer hermano, el pastor tiene que orar por las ovejas. Porque Hebreos 13:17, les comenté que es una conferencia, ¿verdad? Hebreos 13:17, el pastor tiene que orar por las ovejas, no solamente predicarles, pastorearlos, no solamente protegerlos de los falsos maestros, es también orar por ellos. A mí, ojalá que algún día Claudia, ¿verdad? Claudia,
Ivonne. ¿Quién más? ¿Los solteros? Salvador que iba a crecer, Eliú, ¿verdad? Me gustaría que, o Gustavo, ¿verdad? O Oscar, pastor. Fíjese que hay un joven que me anda hablando. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Qué consejo me da usted? Me gustaría que usted me honre un día a buscarme, pastor. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le puedo decir que sí? Le digo que se espere. No quiero correr, pastor. A veces necesitamos la orientación de alguien que nos guíe. Mamás que están aquí, con respeto lo digo, no cometan el error de decir, contar el hombre trabaja y la mantenga. No. Yo quisiera para Génesis un hombre de Dios. Yo quisiera para Elí una mujer de Dios. Una mujer que un día él decida servir al Señor como pastor y le diga que estoy con vos. Así, hermanos. Eso hay que buscar. A mí me gustaría que usted me honre un día, pastor. Alguien me anda hablando. ¿Y qué? ¿No es cristiano? No, fíjense. Tienes que aprender a discernir. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, ¿qué hace un pastor? Lo voy a decir de manera así sencilla. Un pastor aprende a velar por sus ovejas. ¿Cómo lo hace? Orando por ellas. ¿Sabe qué hago yo como pastor? Yo estoy velando, hermanos, por el bienestar espiritual suyo. En la palabra, sí, claro. En la consejería, y cuando usted lo permite, me pide consejería. Y lo otro, cuando estoy orando. Y velo por su alma para que el diablo no lo vaya a botar, a destruir, a desanimarlo. Estoy enseñando vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Sabe qué hago yo como pastor? En las oraciones, yo doy cuenta de usted. ¿Cómo lo hace pastor? Lo hago con alegría y muchas veces lo hago triste. Señor, mira a la hermana, mira su actitud. Señor, no quiere congregarse, no quiere perdonar, no quiere, está murmurando, está desunida, está desanimada, es un mal padre, es una mala madre, es un mal joven. Y comienzo a dar cuentas a Dios de sus actitudes hacia Él. Entonces el pastor tiene que orar por él. Número 4, rápidamente voy por el tiempo. El pastor tiene que aprender a dar ejemplo a la iglesia. Ejemplo, tiene que ser modelo. El pastor tiene que ser un modelo a la iglesia. No perfecto, claro, pero tiene que ser modelo. Que la gente no tenga nada que decir. Quiero que busque Timoteo rápidamente. 1 Timoteo 3:1. El pastor tiene que alimentar, proteger, orar por las ovejas. Yo oro por usted. Y no crea solamente que le pido al Señor, bendice al hermano. Le hablo de usted, yo a Dios le hablo de usted y le digo, Señor, mira a la hermana. Mira su actitud, Señor. Mira al hermano, Señor. Mira a la hermana, Señor. Mira a la iglesia, Señor. Y menciono nombres, hermanos. ¿Qué hago con este hermano? ¿Te lo mando o lo vienes a traer? ¿Serio? Ahora, ¿qué dice? Palabras fieles. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El que quiere ser pastor es amén. Aquel que quiere ser pastor. Yo quiero ser pastor. Gloria a Dios que usted quiere ser pastor. Y anhela buena obra. ¿Qué dice el versículo 2? Pero es necesario, vea la palabra necesario, es importante, es prioridad que el obispo, o sea, el pastor, el maestro, sea como. Esa palabra irreprensible quiere decir alguien que no tengan nada que decir de él. Sí, que sea irreprensible. Para mí es todo lo que menciona más abajo, es todo lo irreprensible. Un pastor irreprensible es marido de una sola mujer, es sobrio, sabe lo que quiere, es prudente, ese es alguien irreprensible, es decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3, no le gusta el vino, o sea, no es borracho, no pendenciero, aquí no califica el padre John, no pendenciero, no codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué más? Que gobierne bien su casa. Mire qué interesante eso, hermano. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si un pastor no califica en esto, que se haga un lado mejor. Sí, hermano. Pues el que no puede gobernar su casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Versículo 6.
No un neófito quiere decir no un nuevo, alguien que está comenzando, alguien que es niño. No sea que se agarre arrogante por sus logros, por lo que tiene y caiga en condenación del diablo. Mire qué tremendo. Eso puede pasar en un creyente. Entonces, ahí está. Un pastor tiene que ser ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Le dijo Pablo a Tito, preséntate tú como ejemplo en todo. El pastor tiene que ser un modelo, tiene que tener ejemplo personal. Hermano, aún, lo digo con respeto, todos los que estamos aquí sirviendo, levanta mano aquí los que sirven, en cualquier ministerio, limpieza, cantar, escuela bíblica, levanta mano. Tiene que ser irreprensible, si no hágase a un lado. Hágase a un lado, o sea, a lo mejor no veas y primero crezca. No busque que la gente tenga nada que decir de usted. Sí, hermano. Espero que nunca fallar, Señor. Nunca fallar y que mi pecado sea público. Me haré a un lado. Sí. Si mi esposa un día me abandonaría, espero que nunca lo vaya a hacer, ¿verdad? Porque ya estoy viejo y feo. Y se va, hermano, yo me hago a un lado. Si un día me divorcio, entonces no quiere, me caso con otra, me hago a un lado, me hago a un lado, no puedo pastorear. Así como le escucha. No soy apto para enseñar. No soy apto para enseñar. Así, hermano, es que las iglesias, pero pastor, las iglesias lo hacen, pues sí, porque se saltan el principio que está aquí. Pastor, quiero servir, entonces es irreprensible. Que la gente no tenga nada que decir de usted. No es como pastor el que le dirá a medio mundo, ¿verdad? Y me haga loco, no quiera pagar. Ejemplo. O que ande peleando, hermano, con la gente de afuera en la calle, vea, como pastor, echando a los policías. Te voy a hacer la policía, te voy a hacer los maleros. No, hombre, no, hermano. Ya vas a ver. Bendecieron, no califico. Estoy en pecado, en fornicación, no califico, iglesia. Mejor siéntese, hagámonos a un lado y dejemos que Dios primero me restaure. Y decir, pastor, mira, ahorita no puedo servir. Ahorita quiero mejor, vos estás aquí, pero quiero restaurarme un tiempo. Eso es sinceridad. Hay pastores que han caído en pecado, ¿sabe qué han hecho? Se ha sentado un tiempo. Hay ministros que han caído, hermanos, y han pecado, han fallado. Hay un pastor que se llama Montoya, muy famoso, un predicador pentecostal, muy legalista, ese hombre. Y predicador, una iglesia grande que tenía, cayó en pecado. Y la iglesia lo disciplinó. ¿Sabe qué es el pastor? Él aceptó la disciplina. Claro, hubo un proceso de restauración y el pastor habían dos pastores ahí. Por eso es importante en una iglesia, hermano, que Dios levante otro pastor y que el pastor local ordene otro pastor. Es mi idea aquí un día, pero que ese pastor que se levante sea irreprensible, él y su familia, porque no cualquiera puede ser pastor. Y cuando el pastor cayó en pecado, la iglesia lo restauró. La iglesia lo restauró. Él se restauró y la iglesia comenzó y se ganó la confianza otra vez de la iglesia. Me imagino, hermano, que yo comencé a pegar. Digamos que yo no puedo pelear nunca. Quizás cuando estás hipótesis lo hacía, ¿verdad? Me imagino que yo me comenzara, digamos, que me agarrara las trompadas con Manuel allá afuera. Y Manuel me reventa la jeta a mí y yo también a él, ¿verdad? Y agarro un garrote y le pego un solo garrotazo y le quiebro la otra mano a Manuel. Y los otros, nos quedamos, y después agarra a mi esposa con la Anabel, ¿verdad? Del pelo. Y el domingo vengo, hermanos, abran sus Biblias. El diablo me estaba atacando. Hacete a un lado mejor, Víctor. No seas hipócrita. Sí, hermano, es fuerte esto. O sea, el pastor tiene que ser, hermano, el servidor, el ministro, aquí los que están cantando, predicando, enseñando en escuela bíblica, son ministros. Tiene que ser irreprensible. Tiene que ser irreprensible. Si no hemos tenido éxito en la vida cristiana es porque no somos irreprensibles, iglesia. Estamos jugando a ser cristianos o no somos nada en verdad. Entonces, el ministro, el pastor tiene que ser ejemplo. El pastor tiene que ser ejemplo. Número 5, cuidado personal. Eso quiere decir que el pastor tiene que estar cerca de las ovejas. El pastor, hermano, que las iglesias nunca le han estrechado la mano. Hay iglesias que el pastor nunca las ha visitado. Hay pastores que no tienen, solo predican en el púlpito, los bajan en un ascensor
Y él no está sentado arriba en la tarima, no, él, hermano, él está en su oficina esperando la hora de la predicación y después entra a predicar. Y lo saca, hermano, por atrás del púlpito, porque no tiene contacto con nadie, hermano. Me gusta lo que hace Danilo Montero. Me contó el hermano, un pastor a mí, que él fue a la iglesia a escucharlo a él. Y dice que al final del culto se pone Danilo Montero en la puerta. Danilo Montero, a saludar a los miles que entran a la iglesia. Eso se llama cuidado personal. Hay pastores que tienen que pedir, hay miembros que tienen que pedir audiencia para hablar con el pastor. Audiencia. Claro, cuando son unas iglesias sí, se entiende, pero hay que poner diferentes pastores para que atiendan a la gente. Pero aquí no somos 100, aquí somos como 60 personas. Y aquí todos hablan conmigo cada rato. Me mensajean, me whatsappean. En la construcción les aburro, aquí estamos platicando. Los molesto, denme la comida para los trabajadores. Hay pasos, subo en chores y bajo en chores siempre a trabajar. Tenemos comunión unos a otros. Yo quiero, hermanos, yo quiero estar cerca de usted. Yo quiero sentir ese olor a oveja. Yo quiero volverme oveja, hermanos. Hay pastores que solamente con los riquitos, ¿verdad?, de la iglesia. No, los ricos sí. No. Los gatos no. No, él tiene que ser con todos. Usted sabe que yo soy así con ustedes. Siempre con todos. Siempre estamos pensando en ustedes, cómo bendecirlos, ayudarles, visitarlos, motivarlos, orar por ustedes. Aún muchas veces les he dicho, hermano, cuando yo falle, corríjame. Dígame, pastor, pero no le cuente a otro, solamente hágamelo a mí solo. Hay pastores que no permiten que usted les aconseje. Que usted les diga, pastor, mire, hacer observaciones, ¿verdad? Número 6. El pastor tiene que aprender a presidir la iglesia, a dirigirla, guiarla, supervisarla. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia? Y quiero rápidamente correr con el tiempo. ¿Cuál es el papel de la iglesia hacia su liderazgo? Yo quiero que el hermano René va a poner un video, hermanos, para que... Sí, vamos a poner un video, vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a poner un video. Yo quiero, hermanos, que usted lo oiga, lo analice y vamos a apagar las luces de aquí. No sé, Manuel, ¿puede apagar las luces de ahí? Quiero, hermanos, que lo escuchen, el video, y Hermano de la iglesia, voy a correr por el tiempo. La iglesia debe de valorar altamente a sus pastores. Hay iglesias, hermanos, que no valoran, hermanos. Por ejemplo, yo conozco pastores que han dado sus vidas. Yo conozco pastores ancianitos, hermanos, que dieron su sangre, sus fuerzas. Llegaron tan jóvenes a pastorear. Llegaron de 25 años a pastorear. Y llegaron a levantar de cero la iglesia, a comenzar a hacer misiones, y comenzaron la iglesia a crecer grandemente. Y hermanos de la iglesia, cuando el pastor envejeció, enfermó, él dio todo por la iglesia. La iglesia creció, la iglesia maduró, la iglesia, tantas cosas que se hicieron. Pero de repente cuando el pastor enfermó y envejeció, y la iglesia simplemente, hermano, levantó, puso otro pastor. Y le dijo al pastor, gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Pero la iglesia, hermano, no pensó, hermanos, en la vejez y el retiro de este pastor. Yo quiero, hermano, hablar a su corazón esta noche. No lo digo por mí, hermanos. Pero que hay de aquellos pastores, hermanos, que ya están para jubilarse. ¿Sabe la mayoría de pastores cómo terminan? Con diabetes. Y como decía el predicador ahí en el video, cuando la iglesia va bien, es Dios. Cuando la iglesia va mal, es el pastor. Cuando la iglesia está creciendo, es Dios. Cuando la iglesia deja de crecer, es el pastor. Cuando el mensaje me edificó mi carne, mis emociones, fue Dios. Pero cuando el pastor predicó fuerte, fue para mí el mensaje. Si mi familia está mal, el pastor es la culpa. Si mi familia está bien, es Dios. Somos nosotros. Ahora yo quiero hablarle rápidamente por el tiempo. La iglesia tiene que aprender, hermano. Aún la iglesia debería de pensar que el pastor que está aquí, yo mi deseo, créanme, ¿cuál es mi deseo? Y lo digo muy en serio. Yo quisiera que un día Gustavo, Ayala, Carlos, Maravilla, Isaías crecieran. Ellos tienen que crecer, ellos no han crecido mucho.
Tienen que crecer, ellos tienen que saber qué es lo que desean, sus anhelos. Y yo quisiera que uno de ellos un día tomara aquí la batuta, cuando Dios falte. Pero tiene que ser irreprensible. Tiene que ganarse el corazón de la gente. Tiene que caminar, hermanos, en integridad, en rectitud. De repente es cierto que Ricardo predica a Gustavo, pero ellos necesitan crecer y ganarse y que sus familias se ganen el respeto de la iglesia. Y que la iglesia diga, aprobamos que sea pastor. Él no se merece, lo aprobamos como iglesia. Él tiene un buen testimonio en este lugar. Y lo digo, muy en serio. Que no me gustaría ver un día a Carlos haber crecido, él y su esposa y su niño que viene en camino, y ver un día aquí arriba, un domingo enseñando y viviendo la palabra. O Ricardo igual. Pero hermano, las iglesias, yo conozco pastores que se han dado el todo por el todo y han envejecido, y la iglesia nunca pensó, hermano, oiga esto por favor, la iglesia nunca pensó en que este pastor a dónde pasaría su vejez. Su vejez. Pero quiero correr. La iglesia debe de valorar altamente a sus líderes espirituales por sus obras. La iglesia no debe de olvidar la obra espiritual de su liderazgo. Una palabra de ánimo o agradecimientos por su pastor. La iglesia de hermanos que no olvide lo que ese hombre ha hecho. Ha marcado vidas. A veces el pastor necesita que alguien llegue y le diga, pastor, siga adelante. Siga adelante. Hay pastores, hermanos, que nunca han escuchado la palabra que le diga un miembro, pastor, lo amo, lo quiero. Hay pastores, hermanos, que nunca han tenido el encuentro con un miembro que el miembro le diga, pastor, gracias por su mensaje. No digo que lo digan para mí, pero hay pastores que sufren, hermanos. Y cuando la iglesia es un caos, es el pastor que tiene el culpable. Me dejé con la mujer, el pastor tiene la culpa. Mis hijos se fueron de la casa por la culpa del pastor. Y somos tan infelices, hermanos, que echamos culpa a medio mundo. Quiero que vea 1 Tesalonicenses 5:13. Quiero que usted entienda esto, iglesia, por favor. Jóvenes, generaciones. ¿Sabe una cosa? Solo un pastor bíblico puede entender a otro pastor. Solo un pastor entiende a otro pastor. Y que los tengáis en mucha estima. ¿Cómo tiene que ser su actitud hacia los líderes espirituales? Tenerlos en mucha estima, un respeto, valorarlos altamente, amarlos a ellos por lo que han hecho, por la obra que han hecho. Y eso hará que la iglesia esté en paz entre nosotros. Pero la iglesia tiene que aprender, hermano, aprender. Y muchos pastores, muchos siervos de Dios, bíblicos, hermanos, no tienen el aval de la iglesia en esos aspectos por causa de su obra. ¿Cuál obra, pastor? Lo que han hecho para Dios. No estoy diciendo que yo soy Dios. Yo no soy nada, hermano. No soy un servidor. Pero ¿qué hubiera pasado si Manuel nunca hubiera conocido a Jesús? ¿Qué ha pasado de Robin hasta ahorita? Está Robin y de muchos aquí. Quizás la misión hubiera desaparecido con el tiempo, porque a nadie se le apuntaba, la verdad. Iban al culto, iban a la misa, muchos aquí. Iban al culto, iban al Via Crucis. No tenían fundamento, no tenían fe hacia Dios. No eran creyentes, la verdad. Pero uno tiene que aprender a estimar. A estimar. Una palabra de ánimo a un siervo le animaría mucho, hermanos. Pastor, estoy orando por usted. Pastor, yo nunca le quiero causar a usted males ni problemas. Son palabras que le pueden animar a uno. A veces uno escucha palabras y dice, hermano, quiero hablar con usted, muchas cosas, esto y esto. Eso no anima, hermano, eso no anima a nadie. Número 2, otra responsabilidad de la iglesia del pastor es que deben de escuchar sus enseñanzas bíblicas y seguir su fe. Vea Hebreos 13:7.
Hebreos 13 siente. No solamente, hermano, no solamente valore altamente a su liderazgo espiritual, también, hermanos, aprenda a escuchar sus enseñanzas bíblicas y seguir su fe. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aquí está, hermano, hay que acordarse de esos hombres que me enseñaron verdades bíblicas, cómo vivir la vida cristiana por fe, confiar. Y dice la Biblia, considerar cuál haya sido el resultado de su fe e imitar su fe. Así dice el versículo, ¿verdad? Dice, hay que ver su conducta e imitarlo. El pastor nos enseñó a vivir por fe y él tenía fe, lo voy a imitar. El pastor amaba a su esposa, era fiel a ella amaba a sus hijos. Yo quiero ser también así, imitar su fe. El pastor predicaba bíblicamente. Yo quisiera ser como el pastor. Yo quisiera que mi hijo fuera como el pastor, un día ser pastor también, ser un ejemplo. Hay gente que no se acuerda de los pastores, hermano. Solamente a veces hay iglesias, hay familias, no aquí, quizás aquí no vea, pero hay familias, hermano, que ¿sabe cuál es el tema? Yo recuerdo hace años, yo pastoreé una iglesia en un cantón y una mujer de la iglesia reunió a todos los diáconos y a los otros líderes para hablar más de mí, de la enseñanza bíblica. Y dijeron, hagamos una carta al pastor general para que se vaya de la iglesia. Cuando yo había llegado a trabajar a esa iglesia, casi de cero. Sí. A veces, hermano, en las mesas es el plato favorito. ¿Cuál es? El pastor. Los hijos del pastor, la esposa del pastor. A veces dijimos, ¿viste lo que dijo? Lo dijo por mí. ¿Viste cómo se portó? ¿Viste lo que dijo? Hermanos, somos así porque somos niños. ¿Sabe? Hay pastores que están, no estoy, pero hay pastores que yo conozco que derramen cerebrales, uno tras otro, el azúcar, una vez y otra vez y otra vez. La presión de la gente. Y hermano, la gente en vez de acordarse del pastor, ¿verdad? No se acuerdan. Yo me doy cuenta de alguien, no voy a decir el nombre, de que dicen que en la reunión la directiva de esa iglesia y los diáconos al pastor lo aterran, lo hacen pedazos en la reunión al pobre ancianito. Y los hijos le dicen, es que usted es un mal pastor. Los hijos del pastor. No. Hay que aprender a valorar y escuchar sus enseñanzas bíblicas y hacer caso a la palabra de Dios. Si yo te digo a ti, hija, esa relación no conviene. Hermano, no actúe así, no actúe así. Número 3, la iglesia debe de obedecer las enseñanzas y someterse a los pastores. Así dice la Biblia, hay que aprender a someterse. Si usted se somete a Dios, hermano, se someterá a su pastor. Si usted se somete Ahora, fíjese que a veces nosotros somos bien malos, ¿verdad? A Dios le decimos, te amo, te quiero amarte, quiero seguirte, amén, ¿verdad? Pero no somos íntegros con nuestras palabras, no somos consistentes con nuestras palabras. Bueno, creo que si una mujer ama a Dios, va a amar a su pastor. Si un hombre ama a Dios, va a amar a su pastor y someterse. A mí me enseñaron a estas palabras. Yo recuerdo hace años, en ese cantón que pastoreé, una gente sencilla, humilde la gente. Había un hermano de la iglesia que era electricista. Y una familia le pidió la luz de la iglesia. Le pidió la luz de la iglesia al hermano. Y el hermano electricista consiguió los cables y comenzó a ponerlos. Yo no estaba ese día con mi familia, andamos haciendo un mandado. Llegamos bien tarde ese día. No, al siguiente día llegamos. Y el hermano estaba poniendo el cable del templo a la casa de la familia. Y pasó uno de los hermanos bien cerca de mí, que me respetaba todo, amén, vea. Yo tenía como 25 años en ese tiempo, 27 años. Y pasó el varón. Venía con su carreta de traer agua de un cantón. Y le dijo al hermano, ¿qué está haciendo? Le dijo, bueno, estoy haciendo una gran obra para la honra y gloria de Dios. Oye, esto es una gran obra para la honra y gloria de Dios. Y eso estoy poniéndole luz al hermano que lo necesitan, le dijo. Y le dice el hermano, que era diácono, ya contó con el pastor. ¿Sabe qué le dijo el otro hermano? ¿Y quién es el pastor? Le dijo.
Si el pastor aquí nosotros le damos de comer, él come, nosotros vamos a recibir luz y agua. ¿Sabe qué dijo el diácono? Me quita ese cable ya, le dijo, o lo quito yo. Porque el pastor, es cierto, puede ser su hijo, está joven, pero es el pastor. Es preciso callarles la boca. A veces la iglesia, hermanos, tiene conceptos del mundo, ¿verdad?, de los pastores. A veces la misma iglesia piensa mal de los pastores. Conceptos tan errados del pastor. Si dicen, hagámosle el día al pastor, eso no es bíblico, hermano. ¿Cómo somos, hermano? Somos, hermano, no somos agradecidos, hombre. Iglesias. Ahora, la iglesia, hermano, debería de obedecer la palabra de Dios a través de los siervos que Dios ha puesto. Y someterse a la autoridad. Y esto me lo dijo, el pastor puede ser muy joven, pero es el hombre que Dios ha puesto en este lugar. Y es cierto, yo soy mayor que él. Es cierto que esto nos costó a nosotros, pero es el hombre que Dios ha puesto en este lugar. Así que, y lo quitó. Enojado lo quitó. El número 4, hermano, número 4. La iglesia debe de conocer y reconocer a sus líderes espirituales. La iglesia debe de orar por sus pastores. Así dice la palabra de Dios, hay que orar por ellos. Número 5, la iglesia debe de apoyar económicamente a sus pastores. Aquí vamos a entrar un momento, demos unos minutos más. Quiero que vean primera de Timoteo 5, 17 y 18. Hermano, la iglesia debería de pensar en el bienestar de los pastores. Oigan, hermano, yo quiero que escuche esto los hombres de la iglesia, los hombres y las mujeres. La iglesia y también el liderazgo que tengo en la iglesia. Si un liderazgo no piensa en su pastor, no es liderazgo. No es liderazgo. Porque los pastores estamos pensando en la iglesia, en poner aquí, poner allá, hacer esto y ver cómo hacemos. Pero la iglesia no piensa en el liderazgo espiritual. Somos tan egoístas. Pero ¿qué dice el versículo? Leamos como dice, los ancianos. ¿Qué quiere decir ancianos? Pastores. ¿Qué dice? Que gobiernan. Bien sean tenidos por dignos de doble. ¿Sabe qué quiere decir doble honor, hermanos? ¿Quieren que se lo diga en español? Que una iglesia, doble honor quiere decir, hermano, doble paga. O sea, en otras palabras, que la iglesia tiene que pensar en el bienestar económico del pastor. Y el pastor, ¿y eso cómo se hace? Voy a decir cómo se hace. De todo lo que la iglesia va entrando, de lo que usted da, tiene que levantar. No es bueno que el pastor se autoponga un salario. Tiene que ser la iglesia que tiene que decidir cuánto. Y tiene que haber una fecha que tienen que dárselo a él. O sea, pero se da de acuerdo a la capacidad que la iglesia tiene. Hermano, si usted no piensa en su pastor, usted es un mal líder. Así como me escucha, usted es un mal líder. Doble honor. Dice, mayormente los que en predicar. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Dice la gente del mundo, los pastores son haraganes, son ociosos, son mantenidos. Ese es el concepto barato del mundo. Y ese concepto muchos evangélicos carnales lo tienen. Y estos somos bíblicos, el que no trabaja que no coma. Entonces lo que un maestro hace en una escuela no es trabajo, porque está enseñando. Agarra un lapicero, agarra un yeso, está enseñando, hablando. Ese es su trabajo de él. Él no está con una cuma. Entonces dice el apóstol Pablo, los que trabajan ¿en qué?
Quiere decir que predicar y enseñar es un trabajo. Ahí está. Pastor, no estoy de acuerdo, bórrelo, póngale el celito, cambie su Biblia, pero ahí está. Ahí está, hermano. La iglesia tiene que pensar en eso. La iglesia, hermano, tiene que pensar en que un día el pastor envejece y se va a ir el pastor. Por ejemplo, hermano, yo quiero abrir sus oídos ya, así, al punto. Yo quiero que quede claro esto. Esta iglesia debería, hermano, de pensar: el pastor no tiene casa para él. Esto no es mío. Es posible que hagamos una casa aquí más allá, una casa pastoral, ¿verdad? Pero no es mío, es de ustedes. Pero ¿qué pasaría si el pastor un día envejece y se va? O se enferma y se va. ¿Quién lo va a enterrar al pastor? ¿Sabe que mi esposa de poco? El día que me muera, ya para Chinameca. No quiero que me enterres aquí. Yo no soy de aquí. Yo quiero que me entierren mi gente, mis amigos, mi familia. Sí. Pero la iglesia, hermano, debería pensar, y escríbalo, el hermano está grabando ahí, debería pensar que el pastor tenga un seguro médico. Sí, hermano. Que el pastor, por ejemplo, hermano, el día que envejezca, la iglesia, pastor, le hemos hecho a usted una casa para usted y su familia, para que usted tenga sus últimos días de vida. Esa es una iglesia bíblica y sana, que ama a su pastor. Pastor, usted cumple años, vea, celebremos, hermano, eso es honrarlo. A veces en las iglesias, y no digo que solamente le estoy comentando, vea. Antes mi esposa lo hacía, yo le regañaba: no lo hagas. No es bueno que la familia pastoral promueva el día del pastor. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién? La iglesia. Todos, hermanos, acordemos del pastor. Él dijo que no, pero hagámoslo siempre. Él dijo que no, pero hagámoslo por amor. Queremos que se sienta motivado él, que estamos con él. Hermano, el pastor, hermano, está a las 24 horas. Si mañana viene Carlos, pastor, mire, fíjese que mi esposa ya va a tener, llámela, vámonos, no importa la hora. Yo he ido muchas veces a hablar con gente por problemas de aquí, he ido. Mi vida me la he puesto en, ¿sí? Ahora, hermanos, la iglesia la iglesia, hermano, ni siquiera se acuerda que el pastor existe. La iglesia tiene sus eventos personales y poco valoran. Hermano, dice que su trabajo es predicar y enseñar. Ese es el trabajo del pastor. Pero hermano, si nadie se levanta, hermano, hagamos algo. Es que estamos pobres, hermano, estamos fregados. Ese es el pensamiento tan pobre, hermano, que tenemos muchas veces. Pero tenemos para nuestros propios lujos, nuestros gastos personales. Había un miembro que me decía: mi pastor ya comió, ya cenó, así como escuchan. Pastor, ¿cómo está de salud? ¿Vamos al médico? ¿Sabe, hermano, por qué la iglesia no prospera? Porque no han aprendido. O este principio, escríbalo. ¿Por qué la iglesia no prospera? ¿Por qué la familia no sale adelante? Porque no han aprendido a valorar el ministerio del pastor. ¿Sí? O sea, no hemos aprendido, hermano, a valorar que él predica y enseña. Ese es el trabajo del pastor, predicar y enseñar. Y aquí dice doble honor, aquí dice doble paga. O sea, ayudar al pastor de acuerdo a la capacidad que hay. Ahora, vean Gálatas 6:6, por favor. Gálatas 6:6. ¿Qué dice? Gálatas 6:6. Dice: el que es enseñado en la palabra
En este caso, ¿quién es el enseñado? ¿Usted o yo? La iglesia es enseñada. El que está siendo enseñado quiere decir, mire lo que dice Pablo, haga partícipe de toda cosa buena a que lo instruye. ¿Lo entiende, iglesia? Sí, se entiende. Pero esto jamás el pastor tiene que ponerse un sueldo, jamás. Jamás la familia pastoral tiene que promover el día del pastor o el cumpleaños del pastor. Tiene que ser la iglesia por amor, en forma de respeto, de honor y doble. Sí, hermano. Ese es el deber de la iglesia. Busque Corintios, 1 Corintios 9. Corintios 9, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o esposa, ¿verdad? Como también los otros apóstoles. O sea, quiere decir que los apóstoles tenían ¿qué? Esposas. Y los hermanos del Señor tenían esposas ellos. Y Cefas, ¿sabe quién era Cefas? Pedro, tiene esposa Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche de su rebaño? Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros los materiales. Bíblico, hermano, ahí está. Versículo 13, ¿qué dice? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó. ¿Quién ordenó así? ¿Quién es el Señor de los anillos? No, vea, ¿quién es? ¿Quién ordenó? ¿Quién es el Señor? Jesucristo, hermano. Y si Jesús lo dijo, ¿por qué más nosotros vamos a ponerlos? Así ordenó el Señor, que los que dicen, que los que anuncian el evangelio, que vivan. Ese es el reconocimiento de la iglesia local hacia su liderazgo espiritual. No solamente orar por ellos, someterse, oír su palabra, también, hermano, honrarlos, apoyarlos financieramente. Fíjense, quiero contar un testimonio. Y lo voy a contar como testimonio, ¿va? Dios me ha puesto un carro ahí que lo estoy pagando todavía. Ya voy a salir. Y este año Dios me sorprendió a mí. Una familia de la iglesia me dijo: pastor, quiero darle 2 llantas. Una familia de aquí. Y nuevas. Y se las van a poner. Y otra persona que no es cristiana, hermano, que usted no se imagina quién es, hermano, me dijo: pastor, préstame el carro. Lo llevaron y le pusieron 2 llantas nuevas. Sí, hermano. Y no es cristiano. Usted no se imagina quién es la persona. O sea, ¿por qué lo digo, pastor? Porque uno tiene que aprender a reconocer, hermano, a valorar altamente al siervo de Dios, al varón de Dios. Quizás algunas cosas no me van a gustar, ¿verdad? Pero yo voy a aprender a tener distancia, respeto hacia él, ¿verdad? Y si alguien quiere hablar, callarle la boca a él, que hable, o quien sea. No, hermano, no hable así, hombre. Ahora, la iglesia debería pensar en un sueldo según la capacidad, un seguro médico, un techo seguro, el cuidado de su familia, pensar en el futuro del pastor. Un día, hermano, yo echaré canas, me haré blanco como la nieve, mi cabeza. Y usted mira un día: pastor, gracias por habernos predicado tantos años. Y ya todo corcuchito yo, hermano, con un bordón. Todo temblocoso quizás. Y se levanta alguien más aquí en la iglesia como pastor. Ya todo ruco yo, va. O quizás postizos. Y me voy para mi ciudad, Chinameca, a que me entierren. Voy a pasar mis últimos días, hermanos, alquilando casa. Porque la iglesia fue tan infeliz
que nunca pensaron en mí. Porque las familias fueron tan infelices, egoístas, que nunca pensaron. La iglesia, hermano, debería pensar, y lo digo muy en serio, la iglesia debería pensar en el futuro del pastor. Yo no soy muy dado, créanme que no soy dado, hermano, a que la iglesia haga caja pastoral. No soy dado a eso. Debería ser, ¿sabe a dónde? Aparte, que la iglesia compre un lote para el pastor. Pastor, esto es suyo, con escritura y casa. Esta es su casa, suya propia. Así tiene que empezar una iglesia madura. Valorar altamente al pastor. Hay gente que tiene terrenos por aquí, terrenos por allá, terrenos por allá. Y hermano, acumulando para ellos y no para los siervos de Dios. Y no vamos a prosperar. Entonces, hermano, la iglesia tiene que aprender a hacer esto. Vuelvo a repetir los principios que dije. La iglesia debe de valorar altamente a sus líderes espirituales. La iglesia debe de escuchar sus enseñanzas bíblicas y seguir la fe de ellos. La iglesia debe de obedecer las enseñanzas y someterse a las decisiones que el pastor toma. La iglesia debería de conocer y reconocer a su pastor. La iglesia debe de orar por sus pastores. ¿Qué es más fácil, hermano, por los pastores, orar o criticarlos? Criticarlos, ¿va? A veces hay sesiones, reuniones y el punto es el pastor. Y número 5, dije, ¿verdad? La iglesia debe de apoyar financieramente a su liderazgo espiritual. Pero, hermanos, si nunca se levanta alguien pensando en su pastor, hermano, quiero decirle algo, grábese en la mente, lo voy a repetir. La iglesia tiene que aprender, hermano, a velar por los intereses del pastor y su familia. La iglesia, una iglesia madura hace eso. Mira, a veces la iglesia, hermano, pongamos ventiladores, hagamos aquí, hagamos allá, y que pintemos de este color y todo, ¿verdad? ¿Sí? Fíjese que ahorita que me vine, dejamos las puertas abiertas de la casa, porque no está mala, no agarra llave la puerta. La de la calle está, la dejamos ahí medio puesta ahí con algo para jalar un medio alambre para abrirla, porque ya no sirve la chapa, no sé qué pasa. Y todos están así. Y aquí estamos en la casa, y la iglesia no piensa en eso. Pastor, ya no queremos que alquile, pastor. Queremos ver si pensamos en usted, en que usted pueda vivir en una casa digna. Así, hermano, y que sea suya. La iglesia tiene que pensar en el futuro del pastor. En el futuro, hermano, piensa en eso, métala a su familia eso y va a ver cómo Dios lo... Mire, ¿qué creen ustedes que hacía aquella viuda de Sarepta? Así era, ¿verdad? No me equivoco. Dice que pasaba ahí el profeta. ¿El profeta quién? Elías, ¿verdad? Y ¿sabe qué le dijo la viuda? No, la viuda, era una sierva del Señor. ¿Sabe qué le dijo al esposo? Hagámosle al profeta le dio un cuartito, una camita y una mesa para él. Esa mujer, hermano, permitió que en la casa de ella, en su casa, en su cuarto, viviera un profeta de Dios. ¿Sabe qué hizo otro profeta? Le dijo Elías a la mujer. Dice que la mujer tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Haced con pan y me das a mí primero, y si sobra, le das a tu hijo y comes vos. Y la mujer, sin cuestionarlo, ¿sabe qué hizo? Hizo el pan y le dio primero al profeta. ¿Sabe qué es la Biblia? Dice que el aceite y la harina no escaseó. ¡Wow! Dice que la Biblia dice que el que recibe un profeta tendrá, dice ¿qué? Bendición de profeta. Un poquito de agua que le dieron a mis siervos, grande será la recompensa. Hermano, tengamos esos pensamientos. Yo no quiero que esto quede en saco roto, hermano. Yo quiero que lo lleve para su casa. Este estudio que di, lo di en otra iglesia y lo di más amplio, porque son cosas que aquí he enseñado yo y usted las sabe. ¿Sí? Bueno, pero tenemos que pensar en eso. Y el número 6, con eso termino. La iglesia no tiene que levantar falsas calumnias contra su pastor.
La iglesia no tiene que levantar falsas calumnias con sus pastores. No se pueden. A menos que hagan testigos y sea verdad. La iglesia tiene que ser muy sana en esos aspectos, hermano. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe? Yo a mí me da tristeza cuando las iglesias acusan a los pastores falsamente, o los acusan, hermano, de que ya no voy por el pastor, no voy. Anda vos si querés, ya no voy. Hermano, qué tremendo somos, ¿verdad? No, hermano. No. Pero necesitamos gente que se levante, hermano, a favor de esto. ¿Sabe una cosa? Si usted nunca se levanta, nadie se va a levantar. Si usted nunca piensa en los siervos, nadie pensará en ellos. Vamos a ver, te damos gracias a Dios. Gracias por tu palabra enseñada. Gracias por estos principios. Gracias por recordarnos las cosas que ya hemos hablado, Señor. Señor, el pastor tiene responsabilidades grandes, según veo. Y también, Señor, la iglesia. Y la iglesia, Señor, tiene que hacer las cosas por agradecimiento. Poco se mira, Señor, que en las iglesias alguien dice: gracias, hermano, por aguantarnos, por su paciencia. Gracias porque quizás si usted nunca hubiera venido a este lugar, nunca hubiera conocido a Jesús. Gracias por su amistad. Señor, yo quiero que tú a la iglesia aquí, a esta iglesia, le des ese espíritu que le hace falta, Señor. Ese espíritu de reconocimiento hacia el liderazgo espiritual, Señor. Que esto, no, Señor, no caiga en saco roto. Que esto, Señor, no caiga en vasijas rotas. Que esto no caiga, Señor, en bolsas rotas. Que la iglesia, Señor, asimile estos principios. Señor, perdonadnos cuando no lo hemos hecho. Perdonadnos, Señor, porque es nuestro deber. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.